Úlceras del tiempo es el paso y es el enfrentamiento entre esas dos sociedades, cuyo tránsito va desde la existencia de patriarcas como el padre ausente, o el padre duro, o el padre difuso, versus aquel progenitor presente que lucha por mantener la vida del barrio, el encuentro del Triángulo de las Bermudas, o incluso a la ausencia del patriarca, reemplazado por una madre líder del hogar monoparental. Son choques generacionales obvios, de los cuales Daniel Pizarro se aprovecha para manifestar y contarnos su malestar, su crítica, sus conflictos, a la vez que nos recuerda que no podemos dejar de educar y que el profesor debe seguir siendo profesor, que el padre debe seguir siendo padre y que los hijos, lo quieran o no, deben seguir siendo hijos. Úlceras del tiempo es una cachetada a la falta de recuerdo, una respuesta al joven de Katy con C, que en un mirador lanza la pregunta: ¿quién es Pinochet? Como si la historia pasara tan rápido como para no alcanzar a fijarla en nuestra memoria. Este libro nos representa la necesidad de recordar aquellas úlceras dolorosas e importantes para enfrentarlas a tu tiempo presente, de forma de impedir tu olvido. Esa es la refriega, esa es la batalla a la que el texto los invita y que espero que lo disfruten en unos minutos, a partir de unos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme. Me es muy grato tener esta ocasión para presentar el libro. Afuera conversábamos hacia la radio y yo decía que siempre las presentaciones, el hito de la presentación del libro yo creo que es un hito necesario al menos para el escritor, y te da la sensación de que el proceso se cierra en la etapa, digamos, en que se encuentra. Lo que pase después con el libro ya escapa absolutamente de mis manos, al menos. Quiero darle las gracias a Nicolás, a Cristian, a Pancho por la generosidad. No es particularmente común la generosidad entre los escritores, al menos en mi experiencia. La generosidad no es particularmente común, para decir las cosas como son, yo creo, pero en los mundos más chicos se nota todo más, las cosas adquieren otro relieve, y como la mesa es más chica, hay que pegar más codazos, ¿ah? Entonces, el acto de generosidad, que lo tenía además anticipado en Nicolás, y por eso pensé en él. Yo particularmente no me relaciono mucho con escritores, entonces viene la instancia de publicar un libro y ¿quién me puede ayudar a presentarlo? Se me vino a la cabeza, Nicolás me dijo de inmediato que ni siquiera lo había leído. Imagínate, se encuentra con algo que le parece un desastre, lo pongo en un problema, o a lo mejor le parece un desastre. Con Cristian nos conocemos hace, como dice él, ya hace más de 30 años, un poquito más, del 93 nos conocimos a través de Samir, para quienes no lo conocieron. Fue un gran amigo, un maestro, un gran poeta además. De alguna manera cumplimos no con lo que él deseaba, porque nunca lo supimos, digamos, pero cumplimos con algo que nosotros intuíamos que a lo mejor era el mejor regalo que le podíamos hacer, que era publicar su obra, que quedó totalmente inédita, su obra poética, y hay otros textos, hay cajas de textos por revisar y eventualmente por publicar. Ojalá que sí, eso requiere tiempo, trabajo, recursos. Ojalá que alguien se interese en hacerlo, siempre lo lanzo. Tal vez aquí no es el ámbito más idóneo, porque no hay tantos académicos ni escritores, pero yo creo que es algo que está pendiente. En fin, así que a través de Samir nos conocemos hace muchísimos años, y bueno, sabía que podía contar con la mejor disposición de Cristian para esto. Me habría encantado, por supuesto, que hablando, ustedes están presentes, los ausentes son Samir, que estuvo en la presentación, estuvo en este lado cuando presenté mi novela hace 20 años, publiqué el 2003, el 93, 30 años, el 2003, 20 años, o sea, a ese ritmo habría publicado en 40 años más, eso es imposible. Pero no va a ser así. Samir estuvo en esa presentación, estuvo de este lado, como les digo,
en la novela, ya no está, vaya unas palabras en su memoria, y aprovecho además de mencionar al recuerdo de mi padre, que también estuvo, no acá, pero estuvo allá, y yo sé que habría estado feliz aquí, Oscar Pizarro, mi papá, que ya no está. Bueno, así son las cosas. Y gracias a Pancho, con Pancho fuimos, digamos que tuvimos una fugaz relación laboral, con Pancho ya no está en el lugar donde yo trabajo, pero nos bastó para ser los amigos y para darnos cuenta de que en una instancia como esta yo podía contar con él para que me ayudara a presentar el libro, y se lo agradezco, le agradezco su dedicación. En fin, les voy a contar un poquito cuál es el curso de este proyecto. Yo creo que eso es lo primero de lo que hay que hablar, porque puede llamar un poco la atención que uno tenga un proyecto de cuatro tomos. ¿Qué es esto? Para empezar, decirle que los tomos están escritos, no estoy, digamos, no me comprometería de esa manera, digamos, pero sí los voy a seguir revisando, ¿no? Uno como escritor es muy obsesivo, vuelve sobre los textos y los publica, y me imagino que les pasa a usted y siente que nunca están terminados, y de repente te encuentras con algo que uno dice, ¿por qué no lo dije de otra manera? Pero seguramente es un proceso de nunca acabar, así que bueno, se publica y no hay nada más que hacer. Los libros están escritos, son 4 tomos. Este, como bien saben ya, se llama Úlceras del Tiempo, el que sigue es Hombre en Venta. Bueno, el título dice bastante, yo creo que van recogiendo de qué se puede tratar. El tercer tomo se llama La herencia de los vencidos, ¿ya? Ya les voy a contar un poquito de qué se trata, brevemente, porque en su momento habrá que hablar de cada libro. Y el cuarto, que también, por supuesto, el título es bien elocuente, se llama El infierno es un derecho humano. Entonces, con esos 4 libros se proyecta esta serie. Tengo publicada por entregas una novela corta en esta revista digital donde vengo publicando, todo eso se cuenta en la nota preliminar. La revista se llama Política, con K, y la dirige Luis Casado. Es una revista, a mi juicio, con muy buenas colaboraciones de orientación fundamentalmente política, artículos de opinión, política nacional, bastante internacional, lo que la hace más interesante, pero hecha, digamos, a pulso, sin ningún recurso, digamos, con las capacidades propias de Luis, que también debería estar acá, pero no está por razones geográficas, porque él vive en Francia, ¿ya? Él siempre me ha estimulado y me ha incentivado a seguir adelante con este proyecto. Lo menciono aquí porque además le debo el nombre de la serie, ¿ya? El cuento se llamaba originalmente, como se menciona ahí, Odisea del Espacio, más que nada por la película que por la novela, porque el protagonista de ese cuento, uno de los protagonistas, que es Freddy, había hecho una tesis sobre Odisea del Espacio. Entonces Luis me dice, oye, esto es una Odisea de la especie, no una Odisea del Espacio. Me gustó el concepto como para llamar así la serie. Son alrededor de 130 textos. Naturalmente no todos tienen la extensión de estos, si no, no serían 4 libros, serían, no sé, 40 libros. Los textos de Hombre en Venta son más cortos, ahí pueden haber quizás 40 y tantos textos, ya no me recuerdo. Los de La herencia de los vencidos, a diferencia de esos, sí son más extensos, porque son pocos relatos los que contienen ese tomo. Y nuevamente con el último tomo, El infierno es un derecho humano, hay textos breves. Y se me fueron, digamos, desarrollando y apareciendo a lo largo del tiempo. Yo colaboro con Política desde el año 2013, o sea, son 10 años de colaboraciones. Hacia mediados del año pasado tuve que tomar una decisión, porque yo venía armando un libro que no sabía qué forma iba a tener finalmente, pero era una especie de recopilación, iba seleccionando, había cosas que estaban escritas en más de ocasiones que naturalmente que yo descarté, porque para mí lo principal es que esto tenga calidad y valor literario, hasta donde uno lo puede lograr, por supuesto. Pero sí venía armando un libro con el tiempo, y como les digo, el año pasado dije, tengo que hacer algo con esto, y tomé la decisión de volver a revisar todo el material que tenía escrito hasta entonces y ver qué resultaba de eso. Y como resultado de ese trabajo, efectivamente, se fueron armando estos libros, un proceso
que fue cambiando. Primero eran 5, después 4, estuve en 3. Bueno, al final armé 4 tomos. Siempre hay criterios subjetivos, uno trata de introducir una cierta objetividad que te ordene la estructura, tanto temática como de la forma de abordar la ficción. Pero yo diría que básicamente están organizados por una cruz entre el tema y la forma. Estos primeros son más, entre comillas, clásicamente relatos. A mí me da un poco lo mismo estas discusiones que de repente tenían en el ambiente literario a principios de los 90, si algo era un cuento, era un relato. Eso no tiene ninguna importancia, la verdad, no te conduce a nada de definir eso. ¿Y qué? Si un cuento, un relato, es absolutamente lo mismo. Hay algunos que están más cerca de la crónica, pero no son crónicas, yo los considero textos de ficción. Y hay otros que son de estructura que no sabría definir, particularmente en el último tomo. Y hay algunos que tal vez se acercan a esa estructura que llaman nouvelle, que es una especie de relato que va a medio camino entre el cuento y la novela, como por ejemplo Bola de Cebo, que es un cuento largo de Maupassant, o Las Hortensias de Feliberto Hernández, o El Profesor y la Sirena de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, el mismo del Gato Pardo, que son textos muy lindos, por eso me acuerdo de ellos, son obras maestras. Pero en fin, entonces trato de contarles un poco lo que contiene esta serie, no se los voy a poder narrar, digamos, con exhaustividad aquí, no es el tiempo. Pero el proyecto es ese, se me fue armando de esa manera, con el beneficio del tiempo. Nunca tuve ningún apuro, nunca corrieron los editores a buscarme, a exigirme plazos para publicar, lo que al final se agradece. Nunca me cayó dinero encima de la mesa con nada, pero bueno, las cosas son así en la inmensa mayoría de los casos. Y afortunadamente son así porque el tiempo es el gran decantador por lo menos para mí, yo creo que es el proceso de la literatura y de la creación en general, el gran decantador de los logros, de lo que logra sostenerse, digamos, por sí mismo como una creación literaria. El tiempo te da esa perspectiva que a veces no te da definitivamente la escritura inmediata. A veces uno plasma, está satisfecho, pero después toma distancia y te vuelves a acercar y no te encuentras con lo que tú te habías quedado, con la sensación que te habías quedado. En fin, y eso es muy necesario, el tiempo. Así que lo hice pasar por la prueba del tiempo, ulcerado, como dice el título, y creo que, traté de ser lo más exigente posible, digamos. Yo fui la vara a la medida de la exigencia, o sea, esto va a depender de cada persona, de cada lector, si quieren, pero bueno, tuve que confiar en mí mismo, ¿no? ¿Quién más vino a confiar? Así que lo seleccioné yo, descarté harto material, como les digo, si son 130 aproximadamente, yo creo que puede haber dejado fuera, no los conté, pero no sé, 30, 50 textos. Y otros, como menciono en la nota preliminar, los reescribí porque de alguna manera me interesaba lo que había quedado, pero no me gustaba cómo había quedado, que al final la forma es todo. La forma en la literatura te da el cuerpo, ¿no? A propósito de lo que mencionaron aquí mis amigos, que además se agradece porque te da luz sobre lo que uno escribe. Yo escribo a partir del contacto con la realidad. Si bien aquí se mencionan conceptos, el neoliberalismo, el tema de este mundo prostituido, el tema de la paternidad, de la cuestión de la mujer, no escribo a partir de temáticas, ni me interesa en absoluto escribir a partir de temáticas, no me interesa la literatura conceptual, eso quiero decir. Yo creo que la literatura, o sea, el valor de la literatura, el mérito es justamente acercarse a la realidad no desde un punto de vista conceptual. Para eso hay otros acercamientos, ¿ya? Por lo tanto, yo no escribo literatura de tesis, aquí no hay tesis, aunque si bien uno puede desprender tesis o miradas, no tesis. No hay una literatura de tesis, ni tampoco experimental.
¿ah? Yo de la literatura experimental estoy totalmente distante, no encuentro mayor valor. ¿Ah? Ya se ha experimentado lo suficiente, uno no puede proponerse como escritor experimental, ¿no? Yo creo que uno se acerca de otra manera, lo que uno trata es de captar o capturar la realidad desde la ficción, desde la creación. Y eso es lo complejo, y eso se te da en el momento, se te da cuando te cuentan una historia o vives una situación o vuelves sobre un recuerdo y algo sucede, digamos, en este magma interno que tiene uno y que le permite crear. Y que te dice, aquí hay algo, ¿no? Y entonces efectivamente así fueron apareciendo todos estos textos que, como ustedes pueden atisbar, los que lo han leído ya lo tienen más que claro, yo creo, tienen algún sustrato de experiencias reales, mías, de otro. Sí, efectivamente yo creo que he sido bastante indiscreto en el libro. Pero bueno, hay que tener, yo creo que en la literatura todas las formas de lucha son válidas, ¿no? ¿Ah? Da lo mismo, en serio. No, es la literatura, yo no quiero ni ensalzar, ni denostar, ni denigrar a nadie, no es el sentido de la literatura, pero sí la vida como material para crear, la vida propia, de ahí que tampoco crean esas novelas del yo, ¿ah? Están tan de moda que ponen a pesar de que yo uso el yo como narrador, como formalmente, yo no creo en esa literatura, no es como tomar una posición en el sentido casi religioso, no me interesa la literatura del yo. Hay un autor que traté de leer, me lo prestó un amigo que está por ahí, Gabriel, que es un noruego que está muy de moda, el Karl Ove Knausgård. Quizás tú lo leíste, quizás tuvieron una buena experiencia de lectura. Yo traté de avanzar por el primer tomo. ¿Tú te lo leíste, no? ¿Tú lo leíste, no? No. Bueno. No, pero puede ser. Da lo mismo. Yo llegué hasta cierta parte de la mitad del primer tomo, por decirte, y me cabrí. O sea, porque yo creo que para lanzarse en proyectos en general, pero además si tú te vas a lanzar con una obra tan vasta como aquella, pongámosla, porque la han comparado con El tiempo perdido de Proust, hay que tener una visión, y la visión no te nace de, o sea, eventualmente sí ser un genio seguramente, pero tiene que estar algo elaborado por dentro, y si te lanzas probablemente se te va a acabar el aliento a medio camino, y es muy difícil. Pero no quería decir eso. Lo que quería decir es que no me interesa la literatura del yo, y no me interesa porque creo que cae en lo anecdótico, ¿ah? Finalmente cuando uno escribe tiene que tener el pulso de lo relevante, ¿ah? Tiene que ser capaz de discernir qué es relevante de qué es irrelevante, ¿ah? Y esa intuición, si tú la tienes, te permite descartar. Y estas novelas del yo tienden a diluirse, ¿no? en el detalle, en lo irrelevante, porque claro, si tú estás puesto al centro, todo lo que tú piensas, todo lo que tú opinas, todo lo que tú crees, todo lo que tú vives, te parece sumamente interesante, pero tú te pones, das un paso atrás de eso y la verdad es que, chuta, raramente todo eso resulta ser, a no ser que tú seas o un genio o tengas una visión, ¿ya? O tengas una prosa tal vez tan notable y absorbente como hay algunos escritores que hasta arrastran por ese lado, ¿ah? Bueno, esa es mi visión. Entonces tampoco está ahí en estos textos, y ustedes se van a encontrar, si leen, si llegamos a aquello, digamos, que por ejemplo en el tercer tomo efectivamente hay cosas que es la herencia de los vencidos, que de alguna manera está la dimensión política, pero para nada en el sentido de política contingente, sino de la política como el tema del poder que atraviesa toda la sociedad, ¿no? Y que en determinadas circunstancias históricas llega hasta la puerta o rompe la puerta, como en dictadura, y en otros tiempos está más difuso, como en estos tiempos, pero está igualmente presente. Está eso con lo que son los recuerdos, las vivencias personales, con lo que yo viví, ¿ah? Y muchos de esos textos sí están construidos a partir de eso, pero insisto, sin una pretensión de poner ahí el yo como figura principal. No sé si es tan fácil de demostrar lo que estoy diciendo, es una declaración. En fin, me perdí, no sé qué más quería decir. Me largué a hablar. Está bien. Es tu libro, eso. Sí, es mi libro.
No sé, me quedé en blanco. ¿Qué más decir? No sé si tienen alguna pregunta. Por ahí voy a ir completando los forados que hayan quedado de esta divagación. ¿Ah? Ya, sí, eso hay que hacerlo. No, es que lo digo porque como no son cuentos cortos, no se puede leer el texto completo. Bueno, leamos el primero que tiene, como dice Pancho, tiene harta picaresca. A mí el humor, que tampoco es algo que yo trato de introducir a la fuerza, sino que yo creo que se me da porque en general o vivo las circunstancias desde una cierta perspectiva, digamos, donde el humor está presente, o me lo trato de tomar así, y que es un humor que yo creo que, claro, es tragicómico, un poco que linda con lo grotesco, con lo sarcástico. Bueno, antes de eso, eso es lo que quería mencionar. Lo menciona Nico, lo menciona alguna vez Cristian y también Pancho. Yo creo que lo que intento, que no me lo propongo, insisto, de manera previa ni como conceptual, sino que se me aparece por la manera o la posición en que uno está en la realidad, lo que uno trata de retratar, lo que yo intento retratar aquí es, uno trata de representar el presente, que es sumamente difícil, pero yo creo que la literatura está para eso, para dar cuenta del presente, que no es tan simple, porque uno podría decir introdujo elementos realistas, ¿no? Pero el realismo puro y duro, creo que se queda ahí siempre. Es muy difícil que vaya un poco más allá y entre en las profundidades de la realidad, que al final la realidad es como inaprehensible, ¿no? Y yo creo que la literatura y el arte en general intuyen eso, o el creador, el artista, quien sea, lo intuye y la trata de apresar con la creación, ¿ya? Y esa es la refriega tal vez también que está aquí, ¿ya? Y la pregunta entonces es, ¿cuáles son los signos distintivos del presente? Yo creo que eso es crítico, ¿ah? Y no es tan simple. Yo creo que uno de los signos distintivos, y salta a la luz, y después me di cuenta también organizando los relatos, particularmente en estos, porque después la saga va cambiando también hacia otros, se va moviendo hacia otros lados, es el carácter, no digo prostituido de la realidad, porque es como pasivo eso, sino prostitucional, ¿no? Lo prostitucional es como que activa la prostitución, ¿ah? Esto no es una idea mía, esto lo leí y para mí tuvo mucho sentido. Hay un filósofo que estaba leyendo, que he vuelto a leer, porque lo había leído antes, que se llama Alain Badiou, que es un filósofo francés que a mí me ha interesado mucho, contemporáneo de Derrida, un poquito más joven que Foucault, pero más o menos de ese, pero no en ese ámbito, ¿ah? Está como emparentado, pero no es eso, en fin. Y él señala como uno de los rasgos distintivos de la realidad el carácter prostitucional. Y yo creo que eso marca bastante los textos. Estoy tratando de ser lector de lo que yo escribo, no me los planteé así. De alguna manera, lo prostitucional destruye todo, ¿ya? No estoy planteándolo desde una perspectiva moral, sino más bien destructora del sentido de la vida, o de lo que es vivir más bien. ¿Ah? Cuando todo es intercambiable, porque finalmente nada es intercambiable, tienes que convertirlo en dinero, ¿ya? Pero el punto es que cuando tú cambias una cosa por otra, que es lo que hace el ser humano permanentemente, uno le atribuye un valor a una cosa y un equivalente a otra, pero no, la verdad es que conocer el verdadero valor de las cosas es imposible, es inconmensurable. Eso también está dicho no por mí, lo dice Rilke en unos versos que incluso yo cité en la novela Plaza del Sol Nocturno, que como les digo, lo publiqué hace 20 años, que el hombre es como el mercadero, el comerciante por excelencia, que está pesando y sopesando permanentemente todo, pero que en realidad no conoce el verdadero peso de las cosas. Y estar en la ilusión de que sí podemos calcular y someter las cosas a un peso mensurable, creo que es parte de la desesperación y de la demencia que atraviesa estos personajes y los desespera. Nico lo menciona por ahí en uno de los párrafos, y los mete, los hace saltar de una trampa a otra, ¿no? Creo que por ahí va algo como rasgo distintivo de lo que yo represento aquí y en el resto de la serie también, por algo se llama Odisea de la Especie, ¿no?
Lamentablemente creo que ese es uno de los rasgos en los que estamos atrapados. No me voy a alargar más, pero me acordé de otra cosa. Viene muy a colación. Leyendo un diario digital el fin de semana, El Mostrador, y de repente le dan un espacio a la cultura muy pobre. Realmente los diarios tienen un nivel cultural pero deplorable. Los periodistas culturales están al debe, pero falta mucha, es que hay mucha ignorancia, es triste. Da pena, porque maltratan a los creadores al final, con la mejor de las intenciones. Pero bueno, entrevistan a una chica que tenía como 26 años y que publicaba su primer libro de relatos. Y lo que citan de lo que ella dice es atender bien a un cliente es lo mismo que hacer poesía. Te juro. Bueno, con el añadido además que la señorita, además de escritora, o quizás por sobre todo antes de escritora, se definía como trabajadora sexual. Bueno, además estamos en el país de los eufemismos, ¿cachai? Así como existen las asesoras del hogar, pero ese no es tolerable, porque no es empleada doméstica, asesora del hogar, esta era trabajadora sexual, no es prostituta, no es puta, no es trabajadora sexual. Ahí no le digamos puta, no es puta, es trabajadora sexual, respetémosla en su condición. O sea, es de un cinismo, de una hipocresía espantosa. Bueno, y ella decía que atender bien a un cliente y al tipo, no sé si es un hombre que rescata eso, sin ninguna ironía con lo demás, lo pone como una cita provocadora. Mira que estamos rompiendo límites. Lo único que están haciendo es reafirmando el carácter prostitucional de esta sociedad, reproduciéndolo a través de lo que aparentemente es la creación. No he leído el libro, por supuesto, no. De eso no, capaz que sea un libro genial y me estoy cayendo, pero está atendiendo muy bien a los clientes. Bueno. Ibas a leer. Sí, no me alargo más, voy a leer. No me alargo. Leamos los primeros párrafos de la cuestión de la silla. A la mañana siguiente de haberme lesionado la rodilla, caminé como todos los días hacia la estación del metro, pero esta vez arrastrando la pierna izquierda por las veredas. Iba soportando el dolor como si la mente fuera capaz de dominar el cuerpo o como si el espíritu pudiera imponerse por cansancio sobre la materia. Salí por la escalera mecánica hacia la calle y seguí cojeando hasta alcanzar el edificio donde estaba mi trabajo. Tomé uno de los ascensores, entré en la oficina, avancé entre el laberinto de cubículos hasta mi puesto y antes de sentarme con mucho cuidado, afirmándome de los brazos de la silla, levanté la vista y encontré a Marcelo chateando con prostitutas en el celular. Era la enésima vez que sufrí una lesión jugando fútbol y no me sentía capaz de dejarlo. Me había roto los dientes, fracturado un hueso del empeine, otro de la mano, tal vez uno de la pierna que pasé por alto. Me había cortado los ligamentos de la rodilla, resentido los tendones. Había sufrido esguinces de tobillo, golpes en las costillas, en las canillas, en todas las zonas del cuerpo, expuestas al contacto con los demás. Había estrellado mi cabeza contra la cabeza de otro jugador y se me había rajado el cuero cabelludo. 8 puntos. No sé cuántas veces me pisaron las uñas de los pies. Los dedos se me inflamaban, punzaban afiebrados, la uña enrojecía y luego tornaba un color violáceo. Finalmente ennegrecía, moría y se me caía. Una uña nueva aparecía en su lugar. Todas mis lesiones atestiguaban la increíble capacidad regenerativa del cuerpo humano y al mismo tiempo mi tosudez, por no decir mi imbecilidad, la incapacidad que tenía de poder dejar ese deporte que a mis años ya exigía demasiados esfuerzos. Era una adicción y yo un drogadicto, alguien que por debilidad había enterrado desde pequeño sus raíces en torno a aquella práctica y asido de ella había crecido como un árbol, afirmaba un soporte del que ya no podía desprenderse. A eso se le llama un lisiado. Guardo una foto de segundo básico en la que estoy al centro de los niños posando con una pelota entre las manos. Ya no puedo saber qué habría sido de mí sin el fútbol. ¿Alguien un poco menos estúpido tal vez? Al ver que me sentaba con tantas dificultades, Marcelo apartó la vista del teléfono y me preguntó qué me había pasado. Le conté, me escuchó atento y luego dijo como si nada que él podía curarme con el poder de la mente. No me sorprendió demasiado, porque ya lo había oído hablar de sus poderes de sanación y en general de su vida al margen del trabajo,
que en el fondo era la vida que lo hacía vibrar, una vida en la que los alienígenas se encontraban entre nosotros desde tiempos inmemoriales. Los efluvios de los astros influían en nuestros estados anímicos y los eventos paranormales estaban a la orden del día debido al llamado fenómeno de pregnancia, que guarda como un eco en las cosas la presencia de los seres ausentes. Además se creía inventor. Había creado no sé qué artefacto para producir ondas magnéticas que alineaban nuestras vibraciones con las energías de la Tierra. Y así. Le dije que si conseguía sanarme sería un milagro. Me dijo que esa noche me acostara a dormir como siempre y que él se encargaría de mi rodilla. Podría haberle respondido que no fuera ridículo, que esas cosas no sucedían. Pero como de mi parte no tenía nada que hacer, le dije que lo intentara y le di las gracias, pues nunca me ha nacido herir a nadie porque sí, por sus creencias o convicciones, por más disparatadas que parezcan. Salvo a los fascistas, por supuesto, por mi historia, por la de este país, por la del mundo, y también por el llamado fenómeno de pregnancia, del cual evidentemente participa el fascismo. Así que en la noche me recosté como siempre en la cama al lado de mi mujer, y no quise contarle nada para no interferir en el tratamiento o la sanación a distancia de Marcelo. Como se ve, darle cabida a la posibilidad de que sus artes curativas dieran resultado ya era una forma de sugestión, y en ello se descubre que el mero hecho de anunciar una intervención sobrenatural provoca de por sí algún grado de duda o de perturbación, por mínimo que sea, como cuando algún brujo loco presagia un terremoto con los métodos predictivos más estrafalarios, o como cuando alguien que las oficia de adivino nos augura un gran amor o una pérdida muy dolorosa. Lo queramos o no, quedamos prendados de esas palabras, lo que me induce a pensar que nuestro fondo racional no está tan seguro de sus métodos y sus resultados. La rodilla me dolía, pero si mi mujer insinuaba el más mínimo deseo de tener relaciones, yo no iba a negarme, pues en la frenética vida familiar las ocasiones de un buen polvo al final del día eran más bien escasas y no estaba dispuesto a desaprovecharla. Buscaría la posición que menos me incomodara, aunque fuese la más inusual e incluso tortuosa. Me sentía preparado para tolerar el dolor. Ya estaba teniendo una erección. Pero por supuesto, mi mujer sabía de mi lesión. Ni siquiera se le pasó por la mente que yo estuviera disponible y hasta en condiciones de penetrarla. Se volvió hacia su lado, le di la espalda y me dormí pensando en el momento en que Marcelo iniciaría la curación. Esto podría suceder a las 2, a las 3 o a las 4 de la madrugada, o a cualquier hora en verdad. Por lo que yo iba entendiendo, los horarios de Marcelo eran imprevisibles, tanto en la vida como en el trabajo. Imprevisibles en todo orden de cosas. A la mañana siguiente, mi rodilla izquierda seguía inflamada, más inflamada que antes, y me dolía igual. Me senté en la cama y la comparé con la derecha. Parecía una rodilla con obesidad mórbida. Oí que desde atrás mi mujer me decía: tienes que ver un médico. No podía responderle que primero quise esperar los resultados de la sanación a distancia y por eso no había pedido una hora de inmediato. Me fui al trabajo arrastrando la pierna tal como el día anterior y quizás con más pesadumbre, no por sufrir más dolor, sino porque ya no intentaba luchar contra la lesión. La había aceptado como tal, con toda su probable gravedad, y quizás me conduciría hasta un quirófano, me impediría seguir jugando fútbol y me costaría mucho dinero. Voy a terminar este pequeño capítulo. Esta vez llegué antes que Marcelo, pues como dije, sus horarios eran imprevisibles. El hecho es que me encontró sentado. El hecho es que me encontró sentado. ¿Cómo te sientes? Igual. Anoche me ocupé de tu rodilla, ya estás sana. ¿Y el dolor y la inflamación? Le pregunté. No es nada, tienes un bloqueo mental. ¿Y cómo andamos por casa? Pensé decirle. Pero solté un ojalá desanimado. Según él, había visto o sentido, ignoro con qué órganos percibía a distancia, algo anómalo en la tibia, unos 10 centímetros más arriba del tobillo, una lesión anterior tal vez. Nunca me había dolido ni recordaba haberme lastimado esa zona del hueso. Traté de imaginar su sesión curativa. Lo vi sentado en la cama con las piernas cruzadas, los ojos cerrados, concentrado en mi rodilla. Quizás se apoyaba en algún objeto, un péndulo energético, unas velas aromáticas, unas varillas de incienso. Quizás recitaba palabras mágicas, algún conjuro. O quizás, me dije, como si hubiera despertado a la realidad, no hacía absolutamente nada. Se iba a dormir o se quedaba tirando con alguna de las mujeres de sus aventuras pagadas.
Y no es que se riera de mí, su método se basaba en el poder sugestivo de la palabra. En realidad no podía saber lo que hacía o no hacía. Había que cambiar de tema. No se esperaban los deberes del trabajo, lo que no era poco decir. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o algo que quieran comentar o decir algo, expresarse, manifestarse, cualquier cosa. Hay vino, si quieren servirse una copita, o más de una, yo creo que alcanza para más de una. Hay un vino de olor, debería estar servido aquí al lado, así que los invito a pasar, y yo también me quedo acá para firmar el libro los que quieran. Muchas gracias. Sí, hay que ponerse. Déjame ir a buscar el.